Banca del Parque Radio, en convenio con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, presenta La Banca del Parque con Marisol Garzón Forero, serie de programas para visibilizar la Colombia que no conocemos. Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Es realmente vergonzoso saber que en el mundo entero nos hemos hecho famosos por una cosa que llamaron en Colombia los falsos positivos, que no son otra cosa que ejecuciones extrajudiciales. Asesinar a las personas, torturarlas, asesinarlas y hacerlas pasar por guerrilleros, por vándalos. Acá ahora en nuestro país se volvió la palabra más usada para poder culpar al otro y para poder justificar su asesinato cuando ni siquiera hay pruebas, cuando realmente la persona no tiene nada que ver con eso a lo que le están culpando, pero hay personas concretas con nombres y apellidos que son responsables de esas ejecuciones y es bueno que nosotros sepamos quién dio la orden. Yo soy Marisol Garzón y hoy me siento muy contenta de saber que usted, en medio de la situación que vivimos mundialmente por la pandemia y en medio de la realidad que vivimos en nuestro país, que es muy dura porque nos están matando, pues usted se sienta con nosotros en la banca del parque para conocer de primera mano lo que también pasa en otros campos. Y especialmente en esta cita que tenemos semanalmente con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo en este convenio que ya llevamos varios años haciéndolo y que busca es visibilizar estas situaciones. Hoy nos acompaña Sergio Arboleda Góngora. Él es abogado, defensor de derechos humanos, integrante de la Corporación Jurídica Libertad, representante judicial de víctimas de crímenes de Estado. Sergio, bienvenido a la banca del parque. Hola Marisol, un saludo para ti y para Sebastián. Muchas gracias por este espacio, por esa invitación tan importante, por darnos voz dentro de la reflexión que hoy hacemos frente al tema de la responsabilidad de agentes estatales en las ejecuciones extrajudiciales. Y también nos acompaña Sebastián Escobar Uribe, abogado, defensor de derechos humanos, integrante del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Además, es el abogado de nuestra familia en el caso de mi hermano Jaime Garzón. Sebastián, bienvenido a la banca del parque. Hola Marisol, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para ti, para Sergio que está también compartiendo el día de hoy y para todos quienes nos escuchan. Es para mí un placer estar de nuevo en la banca del parque. Quien se sienta en la banca del parque nos cuenta quién es para que la gente lo conozca. ¿Quién es Sergio Arboleda Góngora? Bueno, yo soy abogado, defensor de derechos humanos, egresado de la Universidad de Antioquia, especialista en derecho procesal penal, ya con 10 años acompañando a víctimas de ejecuciones extrajudiciales dentro de los estrados judiciales, reclamando verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. Asimismo, pues hemos hecho también una labor de acompañamiento en la posibilidad de cualificar a las víctimas y prepararlas para afrontar algunos escenarios de posible revictimización. Ese Sergio Arboleda, pues un poco también valga la oportunidad para decir indignado con la situación actual y las diferentes situaciones de graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en nuestro país. Y su merced hace parte de la Corporación Jurídica Libertad. Cuéntenos qué es la Corporación Jurídica Libertad. La Corporación Jurídica Libertad es una organización de derechos humanos que pues existe desde 1993 y en esta lucha de defender los derechos y las reivindicaciones de la población más vulnerable hemos asistido a diferentes escenarios de índole jurídica, judicial, política, con el fin de que se materialicen los derechos de las personas o las poblaciones más vulnerables. Y en ese sentido, pues hemos desarrollado un trabajo en diferentes ejes temáticos en defensa del territorio, en la representación de víctimas de crímenes de Estado y en el establecimiento o materialización de las garantías de los defensores y defensoras de derechos humanos que han sido víctimas de las agresiones por parte del Estado colombiano. Y dentro de todos esos militares que lamentablemente son responsables de ejecuciones extrajudiciales
extrajudiciales, hoy nos vamos a centrar en el mayor general retirado Óscar González Peña. Primero, ¿quién es él y por qué vamos a hablar exclusivamente de él? Óscar Enrique González Peña es uno de los comandantes de diferentes unidades militares que tuvo competencia en diferentes territorios a nivel nacional, donde más se cometieron estos graves crímenes que se convirtieron en sistemáticos y generalizados, llegando incluso a reportar muchas más de estas graves conductas que el mismo Mario Montoya Uribe. Óscar Enrique González Peña, por decirlo de alguna manera, ha pasado de agache ante la justicia colombiana, y hoy nos citamos diferentes organizaciones de derechos humanos con el propósito de documentar, de denunciar y demostrar al país la responsabilidad que este agente estatal tiene en esta participación criminal dentro de sus tropas, y que incluso no solamente conocía de esta práctica, sino que además la motivaba, la fomentaba y castigaba a quienes no la llevaban a cabo. Aunado a esto, es una persona que ya tenemos documentado y contamos con los elementos probatorios suficientes para señalar su relación con el paramilitarismo en toda su carrera militar. Es necesario también resaltar que Óscar Enrique González Peña, su carrera militar la inicia significativamente en el departamento de Antioquia, y hay que también resaltar esto porque Antioquia es el departamento con el mayor cifra de ejecuciones extrajudiciales a nivel nacional, y en ese sentido es necesario relacionar este inicio de la carrera militar de González Peña con la documentación de casos de ejecuciones extrajudiciales, teniendo claro que en cada unidad militar por la que pasaba se arrojaban diferentes cifras de ejecuciones extrajudiciales, lo que hoy nos demuestra y nos devela que es una práctica sistemática trasladada de unidad en unidad a las que él pertenecía y comandaba. Hay que rescatar algo, y es que existen un número significativo de sentencias condenatorias contra personas que participaban dentro de estos hechos criminales y que estaban bajo el mando de Óscar Enrique González Peña. Y es necesario también resaltar en este contexto que las diferentes versiones, testimonios de estas personas que han sido condenadas en la justicia ordinaria han señalado que este comandante de la Cuarta Brigada, entre otras unidades militares, presionaba a sus tropas para que presentaran a civiles como bajas en combate en el marco de los resultados operacionales de manera irregular, llevando a cabo acciones para proteger a sus subalternos o a sus integrantes de las patrullas o de las diferentes unidades militares bajo esa manta o bajo esa apariencia de legalidad. En ese sentido, entonces, algunos de los militares han señalado que Óscar Enrique González Peña, además de motivar esta práctica, llevaba a cabo una relación con grupos paramilitares inicialmente en el territorio antioqueño, donde generaba el puente para que sus tropas llevaran a cabo también diferentes acciones irregulares de la mano de grupos paramilitares. Dentro de toda esta práctica criminal de las tropas de Óscar Enrique González Peña, es necesario también señalar que existen diferentes elementos probatorios que hoy nos demuestran que la participación de González Peña era de forma activa, era de forma consciente y no de manera negligente, como algunos pretenden señalar bajo la óptica de que los hechos victimizantes sucedieron en el marco de su indiferencia o de su desconocimiento. Evidentemente, pues dentro del caso de Óscar Enrique González Peña no sucedió así, y por el contrario es uno de los promotores de las ejecuciones extrajudiciales, y que llevó incluso, cuando asume el mando del Ejército Nacional, es quien es llamado a continuar con esta práctica dentro del ejército a nivel nacional, recibiendo incluso esta práctica sistemática de la mano de Mario Montoya Uribe. Es Sergio Arboleda Góngora, que junto a Sebastián Escobar Uribe se sientan con nosotros en la banca del parque. Y del baúl de los recuerdos, las canciones inolvidables suenan en la banca del parque. Gracias por estar con nosotros. Somos una radio online donde todos cabemos. Los podcasts de nuestros programas los puede escuchar a través de la plataforma de Deezer, de Spotify, de iVoox, que es la plataforma a la que lo subimos, y también a través de nuestra página www.bancadelparque.com. En la parte superior están todos los botones que los llevan a las redes sociales. Compártalos, disfrútelos, pero dele siempre los créditos a Banca del Parque Radio. Hoy, en este convenio que hacemos con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, está sentado con nosotros Sergio Arboleda Góngora. Él es abogado defensor de derechos humanos, integrante de la Corporación Jurídica Libertad, y Sebastián Escobar Uribe. Él es abogado
abogado defensor de derechos humanos, integrante del CAJAR. Sebastián, yo quiero invitar a los oyentes a que acudan a un artículo muy interesante que está en la página de colectivodeabogados.org que se llama Piden llamar a comparecer a la JEP, a la plana mayor de la primera división. Ahí encuentra usted unas hojas de vida, es como si fuera un afiche en color naranja, donde va hablando de cada uno de estos generales y militares que han tenido que ver vergonzosamente con estas ejecuciones extrajudiciales mal llamadas falsos positivos. Pero en este momento quisiera pedirle, Sebastián, que su merced nos hiciera un recorrido por la carrera militar del mayor general retirado Óscar González Peña en cuanto a las responsabilidades en esos cargos y esos rangos que él tuvo. Hola Marisol, de nuevo un saludo para ti y un saludo para todos los oyentes. Pues yo soy Sebastián Escobar, abogado del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y pues desde que empezó el funcionamiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, nosotros hemos estado investigando a fondo esta práctica o este fenómeno criminal de las ejecuciones extrajudiciales para presentar a la jurisdicción y a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad informes de hechos que configuran esta práctica, informes de cómo esta práctica tiene unos patrones y también está soportada en unas políticas, y en tercer lugar identificar quienes consideramos son máximos responsables porque tienen un rol particularmente en estos cuerpos jerárquicos como son los ejércitos, un rol de mando sobre las tropas que cometieron este tipo de delitos que configuran, como lo señalaba, un fenómeno criminal. Justamente el brigadier general, después general y finalmente mayor general retirado Óscar Enrique González Peña, nosotros lo logramos identificar en varias unidades militares, como ya lo mencionaba Sergio, que fueron de las que más tuvieron responsabilidad en la práctica de las ejecuciones extrajudiciales. La carrera de este oficial es fundamentalmente en el departamento de Antioquia, ya también lo había señalado Sergio, fue comandante de la 4ª Brigada entre los años 2003 y 2005, después fue comandante de la 7ª División entre los años 2005 y 2006, posteriormente fue comandante del Comando Caribe Conjunto entre el 2006 y 2008, y entre el 2008 y 2010 fue comandante del Ejército. ¿Qué es lo relevante de esta carrera? Vamos a tratar de analizarlo con detenimiento. Fue fundamentalmente en la región norte del país, y si miras bien, desde la 4ª Brigada y la 7ª División, la jurisdicción fue fundamentalmente en Antioquia, al igual que la 4ª Brigada. Eso quiere decir que entre el 2003 y 2006 la comandancia de este señor estuvo en este departamento, y si tú ves las cifras, digamos, de este fenómeno macrocriminal, incluso las cifras oficiales que ya la propia Jurisdicción Especial para la Paz ha establecido a través de un auto muy importante que recomiendo a quienes nos escuchan puedan consultarlo porque revela datos bien interesantes en torno al esclarecimiento de este fenómeno, lo que uno puede apreciar ahí es que los años 2004 a 2007 son años donde esta práctica de las ejecuciones extrajudiciales están totalmente disparadas en el departamento. Estamos hablando de que en el año 2004 se presentaron por lo menos 303 casos, en el 2005 290 casos, en el 2006 298 casos y en el 2007 297 casos. Si uno suma esa cifra, estamos hablando que las tropas bajo el mando de Óscar Enrique González Peña cometieron más de 1000 casos de este fenómeno criminal, y eso, creemos, a nuestro modo de ver, es una circunstancia bastante grave. Muchas veces un poco la crítica, por decirlo de alguna manera, que se hace a este tipo de afirmaciones sobre la presunta responsabilidad de estos altos oficiales es que estas personas no tenían conocimiento de lo que estaba sucediendo y de lo que hacían las tropas pues que comandaban. Sin embargo, a eso habría que responder, y esto es algo que hemos podido documentar en esta primera parte de investigación para construir informes, pero sobre todo en la medida que hemos avanzado en el conocimiento de testimonios de personas que han pasado por la jurisdicción a través de sus versiones voluntarias, y es que esta práctica, en primer lugar, fue sistemática en el sentido en que era de tal nivel de organización la comisión de estos hechos que era imposible que los altos oficiales no se dieran cuenta. Estamos hablando de un fenómeno que es posible delimitarlo dentro de sus fases de planeación, ejecución y posteriormente su encubrimiento de cara al país. Y vemos, pues simplemente por enunciarlo, porque no me puedo detener a analizar cada uno de estos fenómenos, pero se veían dentro de, por ejemplo, la fase de planeación, relaciones con el paramilitarismo, como ya lo decía Sergio,
pero sobre todo en el encubrimiento, que es muy clara la intervención de los altos mandos, porque allí, para poder procurar que estos crímenes pasaran como resultados operacionales, que era la intencionalidad de los mismos, pues debían presentarse una serie de documentos operacionales que tenían que ser falseados, y eso requería en buena parte pues el apoyo de los altos oficiales que estaban al mando. Entonces, ¿qué quiero destacar un poco con esta trazabilidad, si se quiere, de la hoja de vida y la carrera militar de Óscar Enrique González Peña? Que es un alto oficial que tenía bajo su mando tropas en buena parte del país, incluso pues en un periodo comandó el ejército en su conjunto. Las unidades por las que este señor estuvo pues presentaron unas cifras francamente exorbitantes de casos de ejecuciones extrajudiciales, y en tercer lugar, esos casos de ejecuciones extrajudiciales, lejos de poder ser considerados aislados, en realidad ocurrían dentro de una práctica totalmente sistemática. Esto es muy organizada, que permite dar cuenta del conocimiento que tenían estos altos oficiales. Y también, como lo mencionaba Sergio, que creo que es algo muy importante para destacar y que se aprecia en esta trayectoria de su carrera militar, lo que se puede apreciar es que se fue llevando la práctica desde las unidades militares de más bajo nivel hasta las otras que ya comprendían un mayor rango y una mayor jerarquía al interior del ejército, pero también que comprendían pues una jurisdicción territorial mucho más amplia. Y esto también permite ver cómo este fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales se fue progresivamente ampliando durante el tiempo. Lo otro es que normalmente en el país se ha tratado de atribuir este fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales a el liderazgo, creo que esta es una expresión mal utilizada, pero a la comandancia de Mario Montoya Uribe, y eso es algo que nosotros hemos llamado como la montoyización de las ejecuciones extrajudiciales. Pero al ver las hojas de vida de otros oficiales como este señor Óscar Enrique González Peña, que de hecho siguió como subordinado la carrera de Mario Montoya, es decir, los cargos que Mario Montoya iba dejando, este oficial los ocupaba posteriormente, lo que nos permite ver es que el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales es mucho más amplio que Mario Montoya y que abarca a muchos otros oficiales que ocuparon roles de mando en el Ejército Nacional y que desafortunadamente pues contribuyeron, algunos directamente, otros no tan directamente, pero todos ellos seguramente comprometidos de alguna manera en esta práctica criminal que desafortunadamente el hecho mismo de que la justicia no haya operado por muchos años es lo que al día de hoy nos permite sostener esa cultura de ilegalidad y esa cultura de violaciones a los derechos humanos en la fuerza pública, que hoy tiene los resultados que vemos en la actualidad en la calle. Es Sebastián Escobar Uribe, que junto a Sergio Arboleda Góngora se sientan con nosotros en la banca del parque. Una canción que nos acaricie el alma en la banca del parque. Saludamos a todos esos colombianos que están en nuestro país en este momento saliendo a protestar. Saludamos a esos colombianos que están fuera de nuestro país y que se están solidarizando. Gracias. Gracias a quienes pueden salir, gracias a quienes no podemos, pero que de alguna forma nos sumamos. Gracias a esa conciencia que estamos teniendo y gracias a los jóvenes que aún en medio de que nos lo matan, pero que no debe ser así, están ahí diciendo ya no queremos más todo esto. Estamos cansados, queremos un país diferente. Está en sus manos, como lo decía mi querido hermano Jaime Garzón. Si ustedes los jóvenes no se comprometen, era más o menos lo que él quería, que nos comprometamos todos, que ya dejemos los odios, pero dejar el odio no es dejar de decir la verdad, hay que seguirla diciendo. Así a muchos no les guste, hay que tener un país diferente porque nos lo merecemos. Hoy, en este convenio que hacemos con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, se sienta con nosotros Sebastián Escobar Uribe, abogado defensor de derechos humanos, integrante del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y Sergio Arboleda Góngora, abogado defensor de derechos humanos, integrante de la Corporación Jurídica Libertad y representante también judicial de víctimas de crímenes de Estado. Sergio, ya en este momento del programa donde hemos ido conociendo mucho más de lo que significa la tarea y la responsabilidad del mayor general retirado Óscar González Peña, conozco que hubo un informe que se presenta desde la Corporación Jurídica Libertad y desde la Coordinación Colombia-Europa Estados Unidos a la Comisión de la Verdad. Cuéntenos, su merced, cuáles son los principales hallazgos del informe y qué responsabilidad allí de parte de este alto mando militar. Efectivamente,
hemos presentado un informe a la Comisión de Esclarecimiento de Verdad y Responsabilidad, en el cual hemos documentado los casos en los que Óscar Enrique González Peña ha tenido participación y responsabilidad. Sin embargo, hay que aclarar que en los próximos días este informe será presentado a la Jurisdicción Especial para la Paz con el propósito de que este señor sea llamado a rendir versión voluntaria y que contribuya al esclarecimiento de estos hechos en este escenario judicial de carácter transicional. Dentro del informe logramos documentar 1.653 ejecuciones extrajudiciales y esto nos llama enormemente la atención, ya Sebastián lo manifestaba ahorita. Frente a la carrera militar de Óscar Enrique González Peña hay que destacar que en la medida en que iba ascendiendo por diferentes unidades militares iba también generando una cantidad significativa de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y estos ascensos estaban relacionados con el reporte de bajas irregulares que no solamente lo beneficiaban a él o a sus tropas, sino que beneficiaban a otros militares que hacían parte de esa cadena de mando. Estaba entonces Mario Montoya Uribe, estaba Roberto Pico Hernández, estaba González Peña, pero también estaba Juan Carlos Barrera Jurado. En este informe logramos documentar estos casos de ejecuciones extrajudiciales con varios elementos probatorios. En primer lugar, las sentencias condenatorias que obran en la justicia ordinaria, donde se determina la responsabilidad de militares bajo el mando de Óscar Enrique González Peña. En el marco de esas investigaciones, los militares han mencionado o han afirmado que Óscar Enrique González Peña, como ya lo mencionaba anteriormente, los presionaba para que presentaran personas como bajas en el marco del único resultado tolerable para sus tropas, es decir, a González Peña no le servían otro tipo de resultados más que las muertes, y esto se ve reflejado en las hojas de vida de los militares que estaban bajo las órdenes de González Peña, donde las felicitaciones se daban solamente por las bajas, esto es, muertes de personas. Hay un testimonio que quiero citar aquí y es el testimonio de un militar que reporta una persona que ha sido en ese momento capturada y sus comandantes le señalan que las capturas no le sirven, que le sirven son las bajas, las muertes, y esto por órdenes de sus comandantes. En ese periodo el comandante de la Cuarta Brigada era Óscar Enrique González Peña, y en este mismo proceso que estoy señalando, Óscar Enrique González Peña es señalado también como ese vínculo entre la fuerza pública y grupos paramilitares que operaban aquí en Antioquia. A estos hallazgos se suman también el tema de cómo se seleccionaban las víctimas. Hemos tenido diferentes perfiles de víctimas. Por ejemplo, algunas víctimas han sido seleccionadas por ser líderes comunitarios o lideresas comunitarias y en ese sentido entonces empiezan a generar una práctica de ejecuciones contra líderes y lideresas que se encuentran en territorios campesinos. Cuando se vuelve ya masiva las denuncias por las ejecuciones en contra de esta población, lo que empiezan a hacer las tropas bajo el mando de Óscar Enrique González Peña es seleccionar las víctimas sin un arraigo familiar y en estado de indefensión, es decir, personas sin trabajo, personas desempleadas en situación de calle o personas bajo algún tipo de situación de vulnerabilidad. Y allí las tropas que reportaban las bajas de González Peña efectivamente las reportaban como resultados operacionales y ya Sebastián lo manifestaba ahora, la comandancia en cabeza de Óscar Enrique González Peña no solamente se encargaba en esa etapa previa, es decir, de la emisión de las órdenes, de la preparación, del manto de legalidad y de legitimidad, sino que posteriormente lo que hacía era proteger a sus tropas, esto también dentro de las investigaciones en la justicia penal militar, evitando que las víctimas pudiesen reconocer a sus familiares, ubicarlos o incluso reconocerles. También encontramos la utilización de guías, informantes o reclutadores. El uso de guías, por ejemplo, esa imagen famosa de la Operación Orión, de una persona vestida de camuflado con un pasamontañas o con una capucha, yendo de lugar en lugar señalando a las víctimas con el propósito de que las fuerzas militares las sustraigan, las retengan y posteriormente las trasladen a otros municipios para causarles las muertes y presentarlas como personas sin identificar, abatidas en medio de las confrontaciones. Pero también existen otras figuras, los informantes, es decir, aquellas personas que tenían ya un pago periódico por parte de las fuerzas militares y eran quienes brindaban la información sobre víctimas que estaban en
esa situación de vulnerabilidad o indefensión con el propósito de que las fuerzas militares les causaran la muerte y los presentaran como bajas en combate. Y por último, los reclutadores, que son aquellas personas que prometían trabajo a las víctimas para cuidar fincas u otro tipo de trabajos con el propósito de llevarlas al lugar donde se les causaría su muerte y posteriormente eran reportadas como bajas en combate. Pero también hay que señalar algo aquí, hay que relatar algo, y es que muchos de los informantes seleccionaban a las víctimas mediante llamados a realizar conductas criminales y han justificado la muerte de estas personas, estos civiles, afirmando que lo que estaban haciendo era un asunto de limpieza social, dado que las personas que respondían a estos llamados estaban dispuestas a delinquir y hacerle daño a otras personas. Además, hemos tenido en medio de estos hallazgos en el informe la presencia de retenciones ilegales, simulación de combates, la implantación de lo que se ha llamado kit de legalización. Ya algunos militares han mencionado que dentro de la práctica sistemática de las ejecuciones extrajudiciales contaban con lugares donde guardaban armas que eran decomisadas pero sin reportarlas, sin legalizarlas, con el propósito de posteriormente ponérselas a las víctimas que reportaban como combatientes. Y en este sentido también hay que volver a recalcar o resaltar ese vínculo con los paramilitares, dado que las víctimas y el arma o la munición que se le ponían a las personas también eran suministradas por grupos paramilitares en algunos casos. Es evidente, y ya lo hemos señalado muchas veces, las organizaciones de derechos humanos hemos sido insistentes en este tema, y es otro hallazgo que logramos documentar en este informe, es el alto nivel de impunidad y favorecimiento a los implicados en estos casos de ejecuciones extrajudiciales. E incluso llamamos la atención en los diferentes informes y en este en especial en el papel de la jurisdicción penal militar como ese mecanismo para proteger a los comandantes, a los militares, pero también para contribuir a las altas cifras de desaparición forzada. Hay que mencionar en este punto que las ejecuciones extrajudiciales generalmente tienen una práctica también de desaparición forzada, pues las tropas militares lo que hacían era retener a la persona, sustraerle sus documentos de identidad, trasladarla a otro municipio diferente, asesinarla, simular el combate y posteriormente trasladar el cuerpo a otro municipio diferente a los anteriores con el fin de reportarla como un combatiente o una combatiente que ha muerto en medio de las hostilidades. Y el último hallazgo que logramos obtener era lo que mencionaba ahora y Sebastián también lo mencionaba. El último hallazgo se centra en el tema de los ascensos de González Peña y de los otros militares que ya hemos mencionado, Mario Montoya, Pico Hernández o Juan Carlos Barrera Jurado, y es que tenemos el caso por ejemplo del batallón Bajés, que en el año 2004 tuvo en sus reportes como la unidad militar más efectiva de el país. Y cuando vamos a mirar los reportes que se hacen, los informes de inteligencia o el ciclo operacional, nos damos cuenta que todos estos reportes se dan a partir de ejecuciones extrajudiciales. No hay ni una baja que sea en confrontación armada. Y esto lo reafirman ya algunos militares dentro de las versiones voluntarias, donde han señalado que las tropas militares no tendrían por qué ir a arriesgar sus vidas cuando tenían a civiles para presentarlos como resultados y obtener beneficios a partir de esto. Con esto quiero también señalar o advertir que muchos militares también han señalado dentro del caso Bajés que efectivamente se tratan de ejecuciones extrajudiciales promovidas por sus comandantes, entre ellos González Peña. Es Sergio Arboleda Góngora que junto a Sebastián Escobar Uribe se sientan con nosotros en la banca del parque. El momento que pinta melodías, que pone sonrisas en el rostro de la gente en la banca del parque. En este camino de construcción de verdad, la memoria es fundamental, y la memoria desde las víctimas, no desde los victimarios. Por eso, usted encuentra en las publicaciones que hemos hecho, Jaime Garzón, mi hermano del alma, y la colección Jaime Garzón, Lea pa' que hablemos, toda la historia de lo que ha sido la vida, su pensamiento, la construcción de lo que él ha sido, de cómo fue su asesinato igualmente. Las encuentra en las principales librerías, en la página bancadelparque.com. Usted entra a la pestaña Jaime Garzón, mi hermano del alma, o Jaime Garzón, Lea pa' que hablemos, y también puede entrar a Siglo del Hombre Editores, y allí está en forma digital para quienes no están en el país. Hoy, en este convenio que hacemos con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, se sientan con nosotros Sergio Arboleda Góngora, abogado defensor de derechos humanos, integrante de la Corporación Jurídica Libertad, y Sebastián Escobar Uribe, abogado defensor de derechos humanos, integrante del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Sebastián, ¿qué es la campaña por la verdad? Bueno, Marisol,
La campaña por la verdad es una campaña de interés público de varias organizaciones de derechos humanos que tiene por objetivo interpelar, pero también invitar a una deliberación pública sobre el rol que han tenido los máximos responsables de fenómenos criminales y fenómenos de violencia, justamente como el que estamos abordando el día de hoy, de esta práctica de presentar civiles, asesinarlos y presentarlos posteriormente como bajas en combate. Entonces, esta campaña tiene diferentes acciones. Una de ellas pues ha sido realizar algunos murales con una pregunta que invita a la reflexión sobre quién dio la orden en relación con estos graves crímenes, y para hacerlo pues detrás de esta campaña visual hay todo un trabajo investigativo previo, como pues lo hemos narrado un poco a lo largo del programa, en este caso en torno a la figura de Óscar Enrique González Peña, pero es un trabajo investigativo pues que tenemos en función de este fenómeno macrocriminal en su conjunto en todo el país, y pues un trabajo en el que hay una labor de documentación pero también de contrastación de la información con base a víctimas y procesos judiciales que acompañamos, información de mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, información de instituciones judiciales como la Fiscalía General de la Nación, entre otros. Lo que quiero destacar es que la información que allí presentamos es una información pues que pasa por un filtro de contrastación. También se contrastan y se analizan las diferentes versiones voluntarias que ya personas están dando ante la jurisdicción en donde han aceptado su participación en estos crímenes, y también como parte de otras acciones hemos venido pues reconfigurando, haciendo y construyendo las hojas de vida de estas personas que consideramos máximos responsables para tratar de identificar los casos que ocurrieron pues bajo el mando de estas personas en estas diferentes unidades militares. Y reitero, porque creo que es muy importante, que allí lo que hay es una invitación a la reflexión, una invitación a preguntarse por el rol que ejercieron funcionarios públicos, funcionarios integrantes de la fuerza pública, que desafortunadamente tropas bajo su mando incurrieron en pues esta práctica criminal. Y esa reflexión es justamente invitar pues a la ciudadanía que se pregunte en estos casos, justamente donde se ha también demostrado la sistematicidad y la generalidad del fenómeno, quién dio la orden. Y en ese sentido, pues Marisol, para terminar con esto de la campaña, pues es una campaña que es disruptiva, y cuando digo disruptiva creo que es en el sentido de que sí queremos plantear una reflexión para una ruptura radical con una cultura de violación masiva a los derechos humanos que hay instalada desafortunadamente en nuestra fuerza pública, y que, como decía hace unos minutos, pues hoy en las circunstancias del paro nacional y de abusos de la fuerza pública sigue más que vigente. Entonces esto solamente nos refuerza la necesidad de que esta campaña es muy importante para esa reflexión, una reflexión que no podemos evadir por incómodo que sea, y que pues interpela a la sociedad, pero por supuesto interpela a las personas cuyos rostros figuran en los murales o en las hojas de vida. Y eso es justamente lo que queremos hacer, interpelarlos para reflexionar, porque es que este tipo de fenómenos y estas graves violaciones a los derechos humanos nunca más se pueden repetir en nuestro país, pues como de hecho lo estamos viviendo. Sergio, ¿y cuál ha sido la reacción de los militares respecto a este informe y a que la gente se entere de todo eso que ellos han hecho? La respuesta de los militares creo que hay que analizarla incluso desde la falta de voluntad política del Estado colombiano de la implementación del acuerdo, y hablando particularmente de los agentes estatales, la falta de voluntad para el esclarecimiento de los hechos victimizantes o las graves violaciones a los derechos humanos. Y en ese sentido, entonces, reproducir un discurso negacionista que se ha posicionado dentro de las fuerzas militares durante décadas con el propósito de desconocer la responsabilidad del Estado colombiano en esos graves crímenes. Y ello se refleja entonces no solamente en la respuesta hacia la campaña o el mural, sino en las versiones voluntarias, donde siguen los mismos relatos negacionistas de ocultamiento y de protección a la responsabilidad de altos comandantes. Como decía Sebas ahorita, las cifras no salen de la nada, las cifras salen de un ejercicio minucioso, cuidadoso de las organizaciones a partir de la documentación que se tiene, documentación judicial que se tiene, y efectivamente entonces a partir de allí es que se generan estos perfiles, se busca visibilizar la responsabilidad en estos graves crímenes, y lo
que han hecho los militares, los comandantes, es responder con derechos de petición y acciones de tutela en las que apelan al derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia en el marco también de un aparato de justicia que es selectiva, que además se ha caracterizado por un porcentaje del 96% de impunidad en casos de crímenes del Estado colombiano, y efectivamente gozan de total protección por parte de diferentes estamentos gubernamentales o incluso también, como lo mencionaba ahorita, de la justicia penal militar. Entonces efectivamente no hay sentencias condenatorias contra estos militares o estos comandantes, pero sí contamos con sentencias condenatorias de sus tropas, porque lo poco que avanzó la justicia ordinaria se pudo centrar únicamente en los militares de base o de bajo rango, y es porque estos militares tienen incidencia y los escenarios de justicia se han convertido en mecanismos de impunidad. Entonces, en este contexto de la campaña y el mural, pues hemos afrontado diferentes acciones constitucionales por parte de los militares que pretenden seguir silenciando la voz de las víctimas, pero en esta articulación de las organizaciones de derechos humanos vamos a seguir insistiendo en la verdad en escenarios judiciales o no judiciales, pero sí creemos que debe trascender a la ciudadanía para que la opinión pública conozca quiénes son los responsables de estas graves violaciones a los derechos humanos, porque ya le hemos puesto rostro a las víctimas, es hora de ponerle rostro también a los victimarios y que se señalen públicamente quiénes son los responsables de tantas víctimas, de tantas ejecuciones extrajudiciales producidas históricamente en nuestro país. Y tendremos que acudir a escenarios nacionales o internacionales para ello, pero no pueden pretender que en un contexto de construcción de paz o implementación de un acuerdo de paz las víctimas tengan que guardar silencio, apelando o reafirmando esos niveles de impunidad que históricamente hemos tenido en nuestro país. En la acción de tutela que Pinto Lizarazo ha presentado en contra del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y de las organizaciones que hemos hecho parte de la campaña, hoy esperamos que la Corte Constitucional, en sede de revisión de estas decisiones, respalden los derechos de las víctimas y materialicen lo que hoy conocemos en el espíritu del acuerdo del esclarecimiento a la verdad, que permita a las víctimas también generar una reparación a partir del esclarecimiento de sus hechos y la dignificación de sus seres queridos. Asimismo, hacemos un llamado a los militares, Oscar Enrique González Peña, para que desistan de las acciones con el intento de censurar a las víctimas y a quienes las representamos, y por el contrario acudan a los mecanismos a que cuenten la verdad, a que contribuyan a que esto no vuelva a suceder y a que las víctimas tengan justicia y verdad por fin en un país donde ha reinado la impunidad. Es Sergio Arboleda Góngora, que junto a Sebastián Escobar Uribe se sientan con nosotros en la banca del parque. Banca del Parque Radio. Sebastián, la tarea para hoy es... Bueno, yo quisiera invitar a nuestros oyentes a que consultaran el auto 033 de la Jurisdicción Especial para la Paz. Lejos de ser una decisión en términos jurídicos y con un discurso jurídico complejo, es más bien una decisión que ayuda a comprender la magnitud que este fenómeno que estamos analizando el día de hoy tuvo en Colombia, y permitirá al oyente, si decide leerlo, corroborar cómo fue una práctica que se desató con la implementación de la política de seguridad democrática particularmente, y que afectó de manera particular, aunque no exclusivamente, a un departamento como Antioquia, en el que pues esta persona, Oscar Enrique González Peña, tuvo pues un rol como comandante de diferentes unidades militares. Así que pues como continuidad de esta conversación del día de hoy y de este programa, sería muy importante que pues los oyentes puedan profundizar. Sebastián, como siempre, un honor tenerlo en Banca del Parque Radio. Muchas gracias, para mí también es un honor acompañarte. Sergio, ¿qué tarea nos deja? Bueno, yo quisiera, no sé si se puede dar dos tareas. Una es hacer seguimiento a las páginas oficiales de las organizaciones que, como el colectivo José Alvear Restrepo y la Corporación Jurídica Libertad, hemos participado en la construcción de estos informes dirigidos a la Jurisdicción Especial para la Paz y a los otros mecanismos de justicia transicional. Allí pueden conocer más a fondo y detalladamente todo lo que hemos hoy narrado, relatado aquí en este programa. Y en segundo lugar, en la página de la Corporación Jurídica Libertad podrán encontrar un texto, un libro que pudimos realizar el año pasado, que se llama La responsabilidad del hombre de atrás en las ejecuciones extrajudiciales, que fue un análisis de los casos del Oriente Antioqueño, el Nordeste Antioqueño y el Magdalena Medio en esta práctica criminal por parte del Ejército Nacional. Estas lecturas son fundamentales un poco también para seguir comprendiendo cómo se llevaban a cabo
eliminado las ejecuciones extrajudiciales en nuestro país. Sergio, un gusto haberlo tenido en Banca del Parque Radio. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por esos temas tan importantes que debe ser conocido por quienes nos escuchan. Es Sergio Arboleda Góngora, abogado, defensor de derechos humanos, integrante de la Corporación Jurídica Libertad, representante judicial de víctimas de crímenes de Estado, que junto a Sebastián Escobar Uribe, abogado, defensor de derechos humanos, integrante del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, se sentaron con nosotros en la Banca del Parque. Y yo soy Marisol Garzón. Los dejo con toda la programación de Banca del Parque, radio online, donde todos cabemos. Ahora la Banca del Parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.